Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rubén. Vais diciendo buenas tardes. Tenemos a Blanca, María José, Adoración. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Esperaremos un minutito. Bueno, como siempre, agradeceros vuestra asistencia. Sabemos que estáis con los alumnos, combinado, por supuesto, con la organización familiar y demás. Así que gracias por encontrar este tiempo. Vamos a aprovecharlo al máximo. ¿Vale? Bueno, nos presentamos. ¿Vale? En primer lugar, os presento a Patricia Santos. Ella es la protagonista del webinar, la experta. Ella es la crack de lo que hablaremos hoy, lo que nos explicará hoy. Yo soy Eugenia, la acompañaré durante el webinar para moderar un poco la sesión. Y nada, daros antes de empezar un par de indicaciones muy sencillas. Y la primera es que alejéis las redes. Ahora es ese momento en que dejamos el móvil lejos, alejamos redes, WhatsApp y demás, porque queremos aprovechar muy bien estos 50 minutos, esta horita que estaremos juntos para sacar el máximo provecho. Así que móviles lejos. Y la segunda, que es casi resolver una duda que se suscita normalmente, que es si vamos a tener la presentación. Vais a tener la presentación y vais a tener el vídeo también disponible en el canal de YouTube de Dualiza Bankia, ¿vale? De Fundación Bankia. Así que tendréis la presentación y tendréis el vídeo de la sesión. ¿Vale? Las preguntas las haremos al final, contestaremos a las dudas, consultas que tengamos en los últimos 10 minutitos. Y nada más, ahora sí, Patricia ahora se presentará, pero quiero introducir antes a Juan Carlos Lauder. Me gustaría presentaros a Juan Carlos Lauder, muchos de vosotros ya lo conocéis. Es director de Fundación Bankia y nos va a ofrecer unas palabras. Así que, Juan Carlos, cuando quieras. Buenas tardes, Eugenia. Sí, se ve, ¿verdad? Se ve perfectamente. Buenas tardes, Eugenia y Patricia, y buenas tardes a todos. Bueno, soy Juan Carlos Lauder, director de Fundación Bankia, y os quería dar la bienvenida a este primer webinar que ponemos en marcha en colaboración con la Asociación de Centros FP Empresa. Lo que hemos hecho en este webinar es recoger la demanda de unos profesores de formación profesional, y la semana pasada lanzamos Recursos FP, donde se agrupan las principales herramientas educativas digitales que hay ahora mismo en la web. Recursos FP nace con la idea de seguir creciendo a través de vuestras peticiones, sugerencias, etcétera. Os invitamos a compartir bien por esta vía o bien a través de las webs de Dualiza Bankia y FP Empresa. Bueno, este es el primer webinar de más que habrá centrados en la formación profesional. Nuestra idea es que se celebren los lunes a las 5 de la tarde. Os invitamos a este y a todos los siguientes, y os animamos a compartir vuestras opiniones y experiencias en redes sociales, pero como bien ha dicho Eugenia, no ahora, cuando acabe el webinar, porque ahora nos centramos en lo que nos va a contar Patricia, con el hashtag RecursosFP y etiquetando a Dualiza Bankia y a FP Empresa, que somos los organizadores del acto, con el fin de que podamos llegar a más docentes de formación profesional. Y nada más, no os quiero entretener más y os dejo con lo interesante, con la ponencia de Patricia. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Pues, Patricia, cuando quieras, empezamos. Empezamos, ¿no? Pues Perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Soy Patricia Santos, soy profesora de formación y orientación laboral de FP en Andalucía, en Málaga en concreto. Y bueno, voy a compartir con vosotros y con vosotras algunos aspectos, porque es cierto que la temática que se pretende trabajar en este webinar es un poquito extensa. Entonces vamos a intentar centrarnos en algunos aspectos concretos relacionados con lo que sería la evaluación competencial, la evaluación online y la protección de datos, y cómo estos tres temas entran en conjunción, ¿no? ¿Ya se puede ver, ya se ve, Eugenia, la presentación? Sí,
Se ve todo perfecto, sí. Perfecto, todo correcto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como os decía, vamos a intentar repasar los 3 puntos más importantes, si esto quiere funcionar. Esto es el problema del directo. Ahora, bien, los 3 puntos que van a tratar en este webinar. Evaluación competencial, ¿qué significa evaluación competencial? Cómo llegamos a esa evaluación competencial a través de herramientas online y, por último, cómo se relaciona la protección de datos, en concreto en educación, ¿no? Pues vamos a empezar por el primer aspecto, evaluación competencial. Sí, es verdad que antes de que ocurriera esta situación de pandemia y teníamos claro que había que empezar a mejorar nuestra competencia digital, tanto de alumnado como del profesorado. Pero efectivamente en esta situación se ha puesto de manifiesto, ha cobrado un protagonismo esencial la necesidad que tenemos de desarrollar nuestra competencia digital, ¿no? Lo que no ha cambiado en ningún caso es que en formación profesional se desarrollan y se evalúan competencias profesionales, sociales y personales. Y esto supongo que la mayoría que sois compañeras de FP no es ninguna sorpresa, lo habéis escuchado muchas veces y lo lleváis a cabo, ¿no? Pero creo que es muy importante no perder de vista este aspecto porque el hecho de que la evaluación sea online o presencial no va a cambiar que la evaluación debe de ser competencial, ¿no? Que se va a referir a las competencias. Y exactamente a qué se refieren las competencias o qué supone una competencia, pues hay muchas definiciones doctrinales y legales y hay acuerdos a nivel internacional sobre lo que esto significa, ¿no? Y en principio lo que se refiere es a la combinación de habilidades, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes y emociones. Y que suponga la capacidad del individuo de resolver un aspecto de la vida real, ¿no? Esto también supongo que ya lo teníamos conocido. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que si lo que estamos evaluando son competencias y la evaluación es un proceso sistemático que lo que pretende es contrastar los objetivos, en este caso objetivos de aprendizaje y la consecución del grado de los mismos, no podemos perder de vista que la evaluación debe ser una evaluación competencial. Otro de los aspectos que quería repasar era que no es lo mismo evaluar que calificar, que a veces solemos confundir los términos. La evaluación es un proceso sistemático y la calificación es un juicio de valor concreto y normalmente viene referida con un número, ¿no? ¿Cómo evaluamos las competencias? Pues en formación profesional el grado de consecución de los objetivos se expresa en resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Esto significa que cuando queramos realizar o diseñar alguna actividad evaluable, estas deben de estar relacionadas con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Ojo, no he dicho con los contenidos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Pues porque sin querer, ¿no?, seguimos un poco con el paradigma del contenido, teniendo en cuenta que hoy día lo que hemos avanzado, la educación ha avanzado hacia el paradigma de la acción. Para que una actividad responda a si una persona ha adquirido o no una competencia, debe de centrarse en los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación y no en los contenidos. Los contenidos son condición sine qua non. ¿Eso qué significa? Significa que sin ellos no es posible adquirir esos criterios de evaluación porque son el instrumento que debe utilizar el alumno o la alumna para poder resolver el caso de la vida real, que se le pone en la vida real. Y de aquí saco la primera conclusión. La primera conclusión es que cuando vayamos a definir esas actividades evaluables, no podemos quedarnos en un tipo de actividad o de prueba en la que solamente se mida el grado, el volumen de contenidos que ha adquirido el alumnado o que es capaz de replicar.
puesto que eso no nos diría si ha adquirido una competencia o no lo ha adquirido, ¿vale? Solamente sería un previo paso para poder resolver una situación de la vida real. Creo que esto es lo más importante a tener en cuenta en esta temática, porque en esta situación en la que nos encontramos, en muchísimas ocasiones, la frustración venía desde el punto de vista de quiero hacer un examen, una prueba objetiva, y no quiero que se copien, ¿no? Entonces, evidentemente, si el examen está basado en replicar o reproducir un contenido, pues creo que podéis haber visto en redes, incluso han pasado por grupos de WhatsApp, etcétera, cómo hay algunas aplicaciones que son capaces, a través de algoritmos, de cortar y pegar este contenido desde Internet, y el alumno o la alumna puede resolver la actividad que le planteamos sin ni siquiera haber adquirido esos conocimientos. Esto se evita si la actividad evaluable, la actividad que proponemos, es una actividad completamente competencial. Eso no lo puede resolver un algoritmo. ¿Por qué? Porque requiere de un pensamiento analítico, un pensamiento creativo, un pensamiento sistémico, y eso, una comprensión profunda, solo lo puede hacer el alumno o la alumna que efectivamente ha adquirido esa competencia y puede demostrar que ha alcanzado los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje. Creo que sería el primer punto o idea clave que quería lanzar, ¿no? Y también, si veis, he puesto que instrumentos de evaluación. Esas actividades evaluables deben de tener relacionadas unos instrumentos de evaluación que luego pretendo dar un repaso sobre ellos, pero que podrían ser cuantitativos o cualitativos, y que, por supuesto, van a estar relacionados también, a su vez, con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Por tanto, las actividades evaluables deben de ser actividades competenciales, y eso supone situar al estudiante en una situación de la vida real, una situación similar a la que van a encontrar cuando se inserten en nuestra economía, en una empresa, ¿vale? ¿Cómo se diseñan actividades evaluables? ¿Cómo se diseñan actividades evaluables? Pues las actividades evaluables, como decía antes, están basadas sobre procesos cognitivos de orden superior. Los procesos cognitivos relacionados con la memorística son procesos cognitivos de orden inferior, ¿vale? Es decir, la comprensión profunda de un tema o de un aspecto se demuestra o se pone en su valía cuando es capaz de deducir, analizar, sintetizar o aportar soluciones creativas a lo que se está dando. Y bueno, ¿y eso cómo se hace, no? Que sería a lo mejor la pregunta. ¿Cómo hacemos eso, no? Pues ejemplos de actividades evaluables competenciales las podemos encontrar, por ejemplo, cuando le ofrecemos al alumnado la resolución de un problema, pero no cualquier problema, porque se podría clasificar los problemas como problema cerrado o problema abierto. Los problemas cerrados son aquellos en los que hay una solución, que es la que debe de encontrar el alumnado, y los problemas abiertos son aquellos que nos encontramos en la vida real. Son problemas que admiten múltiples soluciones y que todas ellas pues, podrían ser válidas, ¿no? Este modelo de trabajo viene siendo muy habitual en educación superior, y en concreto fue desarrollado en la Universidad de Maastricht, el aprendizaje basado en problemas, cuando detectaron que el alumnado en el área sanitaria, una vez finalizados sus estudios de educación superior, insertados en hospitales, no eran capaces de resolver las situaciones reales que le ofrecía su entorno de trabajo. Entonces, este modelo pretende, a través de una rutina de pensamiento y una serie de fases que ayuda al alumnado a desarrollar esos procesos cognitivos de orden superior, a acercarse a simular situaciones que van a vivir cuando se inserten en la empresa. No solamente en el ámbito sanitario son aplicables, se podrían aplicar en cualquier tipo de familia profesional. Por eso podríamos
presentar como una actividad evaluable competencial, integradora de todo el proceso que llevamos de aprendizaje, un problema que simule una situación real que se va a encontrar el alumnado una vez se inserte en esa empresa que pretendemos que la acoja. Otra posibilidad sería la resolución de retos. Se le presenta al alumnado una situación compleja en la que debe de crear posibles soluciones a la misma también, y en este caso pues, puede acabar con la producción con un producto final que resuelva ese reto o no. Otra posibilidad sería plantear una actividad evaluable que pasaríamos a llamar tarea. La tarea es un conjunto de actividades que buscan que el alumnado de manera autónoma organice y piense y tome decisiones. Es un elemento educativo mucho más competencial, integrador y completo, y es más complejo, ya decía al principio, que lo pueda resolver un algoritmo, ¿no? Porque requiere de organización, de síntesis y de un proceso de toma de decisiones que no suelen tener las máquinas en principio. Y otra de las posibilidades sería proponiendo al alumnado el diseño y la defensa de un proyecto. Creo que es muy importante no solo el diseño, sino también la defensa, para poder obtener evidencias claras de que ese aprendizaje está siendo real y que tenemos evidencias objetivas de ese desempeño. Por lo tanto, competencias se relacionan con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, y estas son las que van a condicionar el diseño de las actividades. Digo actividades evaluables, competenciales, pero no solo las que vamos a evaluar, quizás también todas aquellas que nos llevan hasta este punto, que sería el momento en el que vamos a ver si efectivamente se está dando el ajuste entre nuestra propuesta y los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, competencias que condicionan las actividades evaluables competenciales con un diseño que proporciona efectivamente evidencias de que ese aprendizaje es realmente competencial. Y esas evidencias las tenemos que recoger. Las recogemos ¿cómo? A través de herramientas o instrumentos de evaluación. Esos instrumentos de evaluación pueden ser de muchos tipos. Las pruebas objetivas, esos exámenes, si bien no he comentado antes que un examen no sería competencial, si se refiriera solo a contenidos, podríamos diseñar compleja de un problema y se podrían configurar igualmente como un instrumento de evaluación competencial. Las rúbricas, que son una manera de medir los diferentes niveles de desempeño que se han adquirido relacionándolos con unos ítems concretos, que en nuestro caso estarían relacionados con los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje que hemos pretendido trabajar con la actividad evaluable. Los registros de observación, en este caso ya veremos, pero sería interesante que se asignara también un instrumento tipo rúbrica. Las listas de comprobación, que también podéis encontrar con otros nombres, como por ejemplo checklist. Las entrevistas, las dianas de evaluación, los portafolios, las reflexiones metacognitivas o los diarios de aprendizaje. Hay multitud de instrumentos de evaluación y ¿cuál de ellos utilizamos? Sería la siguiente pregunta. Yo tengo ya mi actividad competencial, evaluable, diseñada, y estoy buscando el instrumento de evaluación que me ofrezca unos datos cuantitativos y cualitativos y que me permitan obtener objetividad. Perdona, ¿vale? Tendríamos que valorar qué instrumento es el más adecuado para la recogida de evidencias del aprendizaje. No todos los instrumentos
son adecuados para todo tipo de actividades. La actividad evaluable va a condicionar el instrumento de evaluación que me permite esa objetividad. Es importante tener en cuenta esto y también tener en cuenta otra cosa. Un instrumento de evaluación lo que me arroja son pruebas de ese avance o de ese desempeño competencial. ¿Eso qué significa? Que sería insostenible que un instrumento me arrojara una prueba y otro me arrojara lo contrario. Eso lo que me debe de llevar a pensar o a reflexionar es sobre que o que no ha habido una elección correcta del instrumento o que en la recogida del instrumento ha sucedido algo que ha provocado esta disfunción. Cuando nosotros decimos que nuestro alumnado es competente, debe de serlo independientemente del tipo de instrumento que utilicemos para recoger las evidencias. ¿Y esto en qué se traduce? En que no sería coherente ponderar de manera diferenciada los instrumentos de evaluación, ¿vale? Si hay algún instrumento que no evidencia de manera objetiva el aprendizaje, pues no lo debemos de tener en cuenta para calificar. Más cosas. Decía antes que la evaluación con el instrumento podemos obtener evidencias cuantitativas y cualitativas. Nos obliga la ley a poner un número, los módulos tienen sus evaluaciones y la evaluación nos pide que pongamos un número del 0 al 10, ¿no? Entonces, necesitamos evidencias cuantitativas que nos faciliten la asignación de esa cifra que mide el aprendizaje o el desempeño del alumnado. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Múltiples opciones. Yo he elegido dos que son las que más utilizo y os recomiendo por su practicidad, ¿no? Que serían las listas de comprobación y las rúbricas. En concreto, yo prefiero las listas de comprobación. ¿Por qué? Porque son ambos instrumentos, para que tengan una potencia en cuanto al aprendizaje, es muy importante que sean conocidos previamente por nuestro alumnado. Es decir, que cuando se le presenta la actividad evaluable, deben de conocer cuál va a ser los ítems que van a ayudarle a conseguir el objetivo que les propone la actividad. Y eso viene a través de la presentación de este instrumento. He dicho que prefiero las listas de comprobación o checklist porque en este caso suelen ser más fácilmente adaptables al nivel que tienen o el registro lingüístico con el que aparece el alumnado. Es decir, es muy importante que nuestro alumnado entienda y comprenda cuál es el instrumento que le evalúa y cuáles son los ítems o los indicadores que vamos a tener en cuenta para evaluarles, porque solo así van a saber cuál es el objetivo de aprendizaje y van a poder trabajar para llegar al mismo. Las listas de comprobación nos permiten un diseño que se adapta a alumnado que podemos tener, por ejemplo, en FP básica, FP de grado medio y en algunas ocasiones también en FP de grado superior. Bueno, y luego yo creo que esto es lo que nos pide la ley, pero para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más rico y la evaluación tenga el sentido que creo que debe de tener, que es un sentido formativo, de crecimiento personal, es súper importante, o creo que es súper importante, que no olvidemos recoger evidencias cualitativas de ese proceso de aprendizaje. Esas evidencias cualitativas las podemos encontrar en los portafolios, que no son un conjunto de actividades, sino un portafolio tiene tres aspectos fundamentales, que serían los diarios de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje y las reflexiones metacognitivas que he separado en este caso. ¿Qué son las reflexiones metacognitivas? Podéis preguntar a alguna persona, otros ya lo sabréis, ¿no? Pues son las reflexiones sobre el propio aprendizaje. El ser humano aprende cuando reflexiona, cuando vivencia algo, cuando experimenta algo, pero también cuando reflexiona sobre esa vivencia. La reflexiona y ayuda a nuestro cerebro a ubicarlo como algo importante o interesante. Nosotros solo
anclamos aquel conocimiento, aquella habilidad que vemos que tiene utilidad, que nos puede ayudar a sobrepasar algún problema en nuestra vida diaria. Y ese trabajo no lo podemos hacer los docentes, las docentes, lo tiene que hacer cada persona de manera individual, tiene que encontrar ese anclaje, ver cuál es la utilidad de aquello que acaban de aprender y pensar cómo podrían utilizarlo en otras situaciones. Por eso se les plantea una escalera que es la escalera de metacognición a través de una serie de preguntas que le ayudan a poder organizar aquello que han aprendido y darle sentido y que así el anclaje de ese nuevo aprendizaje sea más significativo. Resumiendo, el primer bloque, que creo que voy bien de tiempo, resumiendo el primer bloque, actividades competenciales relacionadas con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación y asociadas a instrumentos de evaluación adecuados que permitan la objetividad. Estos serían, creo que, los 3 puntos más importantes de esta primera parte. Segunda parte, evaluación competencial online. Tenemos ya un diseño que la primera parte sirve online o presencial y tenemos un diseño y, como os decía, el hecho de que tengamos que evaluar a través de medios online no debería de modificar esta primera parte, ¿vale? Pero lo que sí que ahora tendríamos que buscar son herramientas que nos permitan llevar esas actividades competenciales al medio virtual, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer uso de plataformas educativas o de aplicaciones y, porque se podrían hacer las dos, ambas. Las plataformas educativas suponen un espacio virtual mucho más extenso en Internet que permite que se puedan crear foros, recibir tareas, promover debates, compartir material, crear wikis, es decir, mucho más completo. He puesto algunos ejemplos. Flipgrid, que además también permite la grabación de vídeos, Moodle, bueno, Moodle y Classroom también, pero en caso de videoconferencia. Y luego aplicaciones. ¿Qué aplicaciones podemos usar? Yo lo que os recomiendo aquí es que ahora mismo, y sobre todo, yo creo que se ha provocado una situación en la que hay exceso de información y eso provoca pues una infoxicación. Es decir, hay tanta información que al final dejo de concentrarme en ninguna, ¿no? Porque hay muchísima información. Entonces yo os propongo que seleccionéis algo que se ajuste a ese diseño que tenemos, a cuáles son nuestros objetivos y que simplifiquemos al máximo en las aplicaciones o plataformas que queremos utilizar. Con lo cual, lo que tendríamos es que analizar exactamente qué es lo que quiero hacer, qué tipo de actividad, de prueba le voy a proponer al alumnado, si esta va a necesitar una producción escrita o una producción oral, o si va a requerir una entrevista o el visionado de un vídeo. Según lo que yo necesite, pues cogeríamos la aplicación concreta que corresponda. Seguimos, ¿eh? Sí, ¿no? He saltado. Vale. Plataformas educativas, como te decía, sí, es que de repente se me ha parado y se me han saltado todas las pantallas. ¿Cuáles son las plataformas educativas? Moodle, hay algunas comunidades que, por ejemplo, en Andalucía se propone un poco más el uso de Moodle. Classroom es una plataforma bastante interesante. Flipgrid, ya os digo, permite también la interacción a través de vídeos y el modo son quizás las que más podría recomendaros en general. Por bueno, por dos razones. La primera es porque de manera intuitiva vais a saber pues crear vuestra clase, mandar tareas, dar feedback, compartir material y poder registrar evidencias de aprendizaje.
Luego, estas serían las aplicaciones que quería repasar. Voy a pasar un poquito rápido, pero ya os digo que lo interesante sería primero pensar cuál es la actividad que queréis poner en marcha y, según las características de la misma, buscaríamos cuál sería la aplicación más adecuada. Básicamente yo creo que cuando nos planteamos sobre qué vamos a hacer, la primera decisión que tenemos que tomar es si nuestra actividad va a ser una producción escrita o si va a ser una producción que requiera de una visualización, ¿vale? De un vídeo. Perdón, de una visualización de un vídeo o de una entrevista que requiera que nos veamos como nos estamos viendo ahora a través de videoconferencia. Esto también va a condicionar la protección de datos, que vamos a ver después, ¿vale? En cuanto a qué es legal y qué no lo es. Si queremos hacer producciones por escrito, es decir, pruebas por escrito, pues podemos utilizar diferentes aplicaciones, como por ejemplo Socrative, que nos permite crear concursos de preguntas y respuestas tipo trivial, se tienen que registrar y luego nos dejan un registro de lo que ha hecho el alumnado. Google Forms es una aplicación que nos permite configurar cuestionarios abiertos, cerrados, autocorregibles, es bastante completa y además lo positivo que creo que nos trae es que nos hace recoge toda la información a través de una hoja de cálculo que podemos descargarnos y ahí aparecen todas las estadísticas y nos permite corregir de manera automática. Formative es otra aplicación que permite enviar lecciones y material y pues el alumnado de manera instantánea resuelve y nosotros recibimos en tiempo real lo que están contestando y por tanto podemos evaluar de manera inmediata. Además, esta aplicación te pide relacionarte con plataformas educativas y te vuelca la actividad que tú hayas desarrollado con la información. Por ejemplo, si estás utilizando Classroom, podrías utilizar Formative y enlazarla. Quizalight. Igual, otra de las cosas que no había comentado antes, creo que en esta situación de pandemia y dado la brecha digital, también es importante fijarse en que sean aplicaciones que se puedan utilizar en dispositivos móviles. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta reflexión? Por ejemplo, en mi caso, tengo alumnado que no tiene o no dispone de PCs. Es un poco extraño de pensar, pero efectivamente así ocurre. Es más difícil encontrar una familia que no tenga un dispositivo móvil que una familia que no tenga un ordenador. Entonces, utilizar aplicaciones o plataformas que permitan su acceso a través de un dispositivo móvil va a ayudarnos a que queden menos gente excluida en situaciones como esta. Bueno, y luego una inversión por parte de la administración en dispositivos, pues también mejoraría mucho el hecho de poder llegar a todo el alumnado. Bueno, más cosas. Hay muchísimas aplicaciones. Yo os he dejado aquí mucha información porque no dispongo de poco tiempo y no quería extenderme, pero si necesitabais un poquito más de ampliación, pues pudierais verla, ¿no? en la presentación. Quizy también es para creación de test online y luego te hace también una valoración del objetivo que te hayas propuesto y lo que sale, te sacan informes que son nos facilitan un poco la vida, por decirlo así. Edulastic también es interesante, lo ha traído porque permite la introducción de imágenes, textos, vídeos, incrustar enlaces, con lo cual podemos hacer ese enriquecimiento de la tarea evaluable. Puzzle es una aplicación muy concreta para visionado de vídeos y se podría utilizar para evaluar porque permite que mientras el alumnado está visionando el vídeo le aparezcan una serie de preguntas que deben de ir respondiendo y nos van dando indicadores sobre su nivel de comprensión de lo que están viendo, ¿vale? Y EducaPlay es
una aplicación de corte gamificadora que permite, pues, a partir de 14 tipos de actividades, fomentar el aprendizaje interactivo. Nos da la posibilidad, pues, de limitar el número de intentos, el límite de tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería si la queríamos por escrito, pero ¿qué pasa si necesitamos que esa producción pues permita que nos veamos, ¿no? Que pues utilizaríamos videoconferencia. Recuerdo que acabo de terminar la parte escrita, que el hecho de que el alumnado, bueno, que la evidencia de aprendizaje sea objetiva, va a depender del diseño de esa actividad evaluable. No, creo que es la clave para que no haya una disfunción en la evidencia de aprendizaje, que no nos arroje datos reales, que eso lo puede haber hecho otra persona. Como decía ahora, sería la otra circunstancia, que es que queremos que exista una interrelación visual entre el alumnado y nosotros. En este caso, pues tendríamos que aplicar o tendríamos que utilizar una videoconferencia, pues para poder hacer esas entrevistas personales o exposiciones o que nos dieran explicaciones sobre sus proyectos. Esto lo podríamos hacer a través de muchas plataformas. Ahora, en esta época de pandemia, muchas han habilitado las opciones premium gratuitas. Algunas requieren el registro y otras no. Ahí tenéis Blackboard Collaborate, Zoom, Meet o 8x8. Handbook, hay muchísimas. Yo digo, lo que creo que habría que valorar en este tipo de aplicaciones es, por un lado, la protección de datos, que lo vamos a ver posteriormente, y por otro lado, que nos dé la posibilidad de hacer una captura de la videoconferencia, poder grabarla y registrar esa grabación. Y si requerimos de la presentación de alguna documentación, pues que nos permitan compartir esa documentación, que todos los que os he puesto ahí nos lo permiten. Repasando entonces esta parte, uso de plataformas y de aplicaciones, hay que elegir la más adecuada y eso solamente se puede elegir valorando los objetivos de aprendizaje y el tipo de actividad evaluable que pretendemos llevar a cabo, que ya había comentado desde el principio que eso no va a cambiar porque sea un entorno online, o no debe cambiar porque debe seguir siendo una actividad evaluable competencial. Y bueno, yo incluso creo que aún más, porque así es más, no habría posibilidad de que hubiera, o vamos a disminuir la posibilidad del posible engaño, ¿no? Y que no haya una disfunción en la recogida de evidencia. Y por último, pues que permitan un registro y un análisis de resultados. ¿Para qué? Para facilitarnos el trabajo de evaluación que tenemos los docentes y las docentes. Por último, última parte. Creo que voy más o menos bien. Esta parte es muy densa, pero voy a intentar concentrarme en lo que creo que suele preocupar más. Protección de datos en educación. Mira, se publica un reglamento europeo que hace que a partir de mayo del 2018 sea aplicable una normativa en todos los centros, bueno, en todas las empresas, en todos los países miembros. En concreto, hay una normativa específica para el ámbito educativo. En el ámbito educativo encontramos, en esta normativa encontramos primero la definición de una serie de conceptos que creo que era interesante y por eso la he registrado que tuvierais, ¿no? Primero, que es un dato de carácter personal, porque vamos a tratar datos, ¿no? Solo aquellos datos que son carácter personal son los que van a estar dentro del objetivo de esta legislación. Pues toda información que permita identificar a una persona o que la identifique directamente, ¿no? Que es un montón de datos. Este tipo de datos, pues solemos recogerlos dentro de un centro educativo, por nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, imagen, profesión, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros trabajamos con datos. Y no solo con datos personales, sino en muchas ocasiones nosotros trabajamos
con datos especialmente sensibles, que es como denomina la ley, ¿vale? Estos datos tienen un plus de cuidado, un plus de protección, que son los que se refieren a la ideología, afiliación sindical, religión, creencia. ¿Nosotros desde los centros educativos recogemos estos datos? Por supuesto que recogemos este tipo de datos, sobre todo de tipo ideología o creencia, o incluso aquellos que se refieren a su desarrollo psicológico o psicopedagógico en concreto. ¿De quiénes son los datos? Son de la persona titular de los mismos, es decir, no hay duda en ello, ¿vale? Pero esos datos van a ser tratados. ¿Cuál es el concepto de tratamiento de datos? Porque podemos decir, bueno, yo como profesor yo no hago nada, eso lo hace el instituto que coge los datos. No, ¿por qué? Porque el concepto de tratamiento de datos no se refiere solo a la recogida, sino también a la recogida, registro, organización, estructuración, sino a la conservación, a la adaptación, la modificación, la consulta, la utilización, ¿vale? O la difusión, la supresión, es decir, el concepto es muy amplio y eso hace que todos los profesores y profesoras seamos, tratemos datos de carácter personal y por tanto tengamos que cumplir con los requerimientos legales que esto supone. Como os decía, hay una normativa específica para educación y en ella se establece que es obligatorio que todos los centros docentes de cualquier nivel, incluido la universidad, tengan un delegado de protección de datos en cada centro. No sé si en vuestro centro lo conocéis, un delegado, una delegada. Y además esta persona va a ser el punto de contacto con la Agencia de Protección de Datos y va a ser el punto, la conexión con las personas que se relacionen con el centro en caso de que haya algún conflicto de datos. Y va a tener como obligación la formación del profesorado que trabaja en ese centro educativo. ¿Quién es el responsable del tratamiento de datos? En caso de centros públicos, la Consejería, la Comunidad Autónoma competente o en Ceuta y Melilla, que es los centros de titularidad del Estado. ¿Vale? Y en caso de centros concertados y privados, los responsables de tratamiento de datos serán los propios centros educativos. Los centros educativos tienen derecho por mandato legal a recabar y tratar los datos del alumnado. Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta y sobre todo ahora que vamos a hablar de cómo vamos a evaluar, porque este interés legítimo prevalece por encima del derecho y la libertad de los interesados. Si esas personas no quieren ceder esos datos, no podrían formar parte de la actividad, porque es obligatorio la obtención del dato y el tratamiento. ¿Vale? Eso significa que no le podemos dar opción a darnos o no darnos el dato, básicamente. ¿Para cualquier cosa? Pues no, los datos se pueden recabar, pero solamente y exclusivamente para una función docente y de orientación. Y la otra limitación súper importante es el deber de guardar sigilo, ¿vale? El deber de guardar secreto es obligatorio, nos atiende a todos los profesores y las profesoras y todas las informaciones que lleguen a nuestro conocimiento a raíz de este tratamiento de datos que tenemos por nuestro trabajo, deben de llevarse con la máxima cautela, dice el Código Civil, con la diligencia de un padre de familia. El Código Civil es muy antiguo y solo habla de padres, pero se refiere a que tenemos que tener especial cuidado con el tratamiento de esos datos que tenemos. Eso se va a traducir en que también deberíamos de tener una formación en ciberseguridad para poder intentar controlar todo lo que esté en nuestras manos, que el dato no caiga en manos que no debían de caer, ¿vale? Y ahora llego a lo que creo que quizás sería la pregunta que vais a hacer o estáis haciendo, ¿no?
Puedo captar, hacer grabaciones de imágenes y sonido o ambas cosas a la vez bajo este paraguas. Sí puedo porque forma parte de la finalidad de la evaluación. Sí, yo puedo captar imágenes de carácter personal, con sonido e imagen también, para evaluar. Esto lo establece la normativa. No requiero del consentimiento del alumnado. Ahora, si bien os he puesto ahí un informe, el informe le he puesto el dato por si a alguien le interesa leerlo, que habla sobre si la prueba, y no sé si habéis visto en prensa ahora que hay una reclamación por parte de alumnado de la Universidad de Córdoba, ¿no? Sobre si se puede o no se puede grabar los exámenes, pues hace una diferenciación la Agencia Española de Protección de Datos y en relación con si la prueba es escrita o la prueba es oral. Es decir, si yo lo que pretendo es que el alumnado se grabe mientras realiza la prueba dentro de su casa, o si lo que estoy haciendo es una grabación de la prueba oral. Deja claro que en el primer caso hay dudas sobre su legalidad y aunque apoya que sí se puede, pues podría haber un juicio, podría haber una reflexión sobre ello a nivel judicial, pero en caso de los exámenes orales no hay ninguna duda, ¿vale? Creo que me estoy quedando sin tiempo, voy a ver si termino un poco rápido de aquí. Creo que esto es lo más importante que tendríais que saber, y es que es imprescindible grabar. De hecho, no solamente es que podáis grabar, sino que deberíais de grabar, porque así se garantiza el derecho de la revisión y la reclamación, y que esas grabaciones deben de conservarse con la diligencia, como hemos dicho antes, en las aplicaciones, que no me va a dar tiempo a dar por el tiempo, a explicar por el tiempo, y que deben de conservarse el tiempo imprescindible. ¿Cuál es el tiempo imprescindible? Aquel que abarca las posibilidades de reclamación judicial, es decir, cuando decae la acción, ya no es posible hacer una reclamación de esa calificación, entonces sería el momento de destruir, igual que se destruyen los exámenes, ¿vale? Bueno, me están diciendo que estoy fuera de tiempo, pero un poco deciros que es imprescindible que las administraciones educativas creen protocolos, instrucciones y guías para el uso de las TIC dentro de los centros. Es imprescindible que formen a su profesorado, porque lo establece la ley, es obligatorio. Es imprescindible que las administraciones conozcan previamente las aplicaciones y hagan un análisis de su política de privacidad, de uso, e incluso analicen si la aplicación es segura o no lo es, que en esta presentación podéis encontrar cómo se hace el análisis. Es imprescindible que informemos a las familias sobre qué aplicaciones o tecnologías se van a utilizar en las aulas previamente. Y sobre todo y especialmente en relación a cómo se almacena en la nube. Y es recomendable que se utilicen medios preferentemente de relación que sean elegidos o dispuestos por el centro educativo. Cuando vayáis a hacer esa grabación, y es lo último que digo ya, es importante o es recomendable que recordéis al alumnado la finalidad para la que se recaban los datos. Cuando empiece la grabación, le recordéis, bueno, que esta grabación que esta reunión va a ser grabada, que se va a grabar a efectos de evaluación educativa, para que puedan acceder a sus derechos de reclamación y de revisión, y además explicarle quién es el responsable del tratamiento de datos, la administración, cuál sería el delegado de protección de datos de nuestro centro por si requieren hacer alguna reclamación, y luego comenzar con, bueno, que se van a hacer el tratamiento de datos conforme a la legislación de protección de datos, y comenzar posteriormente con la grabación. Si bien esta parte es recomendable que quede grabada también, ¿vale? Cuando explicamos eso.
Eugenia, creo que me he quedado sin tiempo. No sé si hay muchas preguntas, hay pocas. Hay algunas preguntas interesantes. Pasamos. No me ha dado tiempo a llegar a pena, pero es que yo soy muy positiva y siempre pienso que soy capaz de decir todo esto soy yo capaz. Y luego es muy denso, creo, todo. Pero bueno, espero que haya resuelto alguna y haya sido interesante, algunos tips sobre esto. Sí, muchas gracias, Patricia. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿vale? Como os decíamos al inicio, que sepáis que tanto la presentación como el webinar quedará grabado y os lo vamos a enviar, lo vais a tener disponible, ¿vale? El webinar va a estar colgado en el canal de YouTube y la presentación os la enviaremos por email. Vale, pasamos ahora sí a las consultas. Hay algunas consultas interesantes, Patricia. Si quieres ir contestando a las que han ido surgiendo, algunas que han ido surgiendo, vamos a intentar agruparlas y así contestamos al máximo. ¿Me las vas? Sí. Venga, espera. Si quieres las primeras te las digo. Mira, sí, Héctor pregunta, ¿cree usted que los casos prácticos son suficientes para poder evaluar la adquisición de las competencias en familias profesionales muy técnicas como la de la automoción, por ejemplo? ¿Qué opina usted de una FCT telemática? Yo creo que es una cuestión súper interesante de tratar. Creo que, Héctor, muchas gracias por tu pregunta porque es una cuestión que, bueno, en esta situación se ha puesto encima de la mesa. Yo creo que podemos hacer un símil. La formación profesional se relaciona mucho con el mundo laboral. Un símil con lo que ha ocurrido. Hay determinadas aprendizajes relacionados con el desempeño en las empresas que han podido seguir adelante a pesar de esta situación de pandemia y lo que han hecho es adaptar al teletrabajo, ¿no? Y hay otras que han requerido imprescindiblemente la presencia. Yo creo que nos ayudaría y nos va a ayudar el desarrollo de la tecnología en entornos virtuales, en realidad aumentada, etcétera, que nos permitan a lo mejor, bueno, pues paliar un poco el hecho de que no estemos de manera presencial. Pero creo que es imprescindible en determinadas profesiones, sobre todo que requieren del uso de herramientas y de maquinaria de la que no se puede disponer en un domicilio, ¿no? Es imprescindible la presencia y yo creo que el que diga lo contrario pues nos estaría engañando, ¿no? Esta situación ha sido una situación muy especial, muy particular. Creo que la FCT online es una manera de salir del paso, pero efectivamente no va a conseguir que en determinadas profesiones el alumnado esté completamente haya desarrollado toda su competencia, ¿no? Porque requieren de la manipulación o del trabajo con determinadas maquinarias. Ya digo que quizás en algunos ámbitos se podrá, gracias a la tecnología y los avances de la tecnología, pues, hacer con simuladores o con entornos remotos, algo que nos permita acercarnos, pero yo creo que tenemos que pensar que la FP debe de ser un reflejo de lo que requiere la empresa. Entonces, si esto es así, efectivamente hay algunas profesiones que requieren la presencia, ¿no? Que no son muy compatibles con el teletrabajo. También nos ha demostrado esta circunstancia, creo yo, bajo mi punto de vista, que hay otras que sí lo podían, que sí la admitían y no se estaban llevando a cabo, ¿no? Que no se estaba tan extendido ese teletrabajo. Quizá sería una situación mixta de incorporar un poco tipo de desarrollos prácticos online y acercarse un poco a lo que sería la realidad social, ¿no? del tejido productivo. No sé si le he respondido a Héctor y si le ha parecido bien la respuesta. Hay una pregunta recurrente, Patricia,
sobre si se pueden grabar las sesiones, estos exámenes, estas pruebas escritas, Sí. estas sesiones, si pueden ser grabadas. Sí, lo comentaba en la última parte, que ya va con muchas prisas, pero efectivamente se reconoce, he puesto antes el informe, no sé si se, a ver, he puesto el informe que pueden acudir a consultar, el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, donde establece la diferencia si las pruebas son orales directamente, es decir, si son entrevistas o exposiciones o presentación de trabajos, pues en este caso no se necesita el consentimiento del alumnado porque forma parte de ese mandato legal que va relacionado con la evaluación y además es imprescindible porque garantiza el derecho a la revisión y a la reclamación. Incluso pues facilita pues, la identidad del estudiante que realiza la prueba, el contenido que efectivamente se ha trabajado o el ejercicio realizado. Es decir, sí se puede grabar, no se requiere consentimiento, pero sí recomiendo que cuando se empieza a grabar se recuerden los derechos al alumnado. Si es mayor de edad, si es menor de edad, a sus familias. De todos modos, es una práctica habitual que esta información se le dé al alumnado con la matrícula al principio de curso y referido a todo el curso completo, ¿no? El alumnado no podría negarse a la grabación, puesto que si se niega, lo que se está negando es o está desistiendo en su derecho a ser evaluado. No sé si con esto... Aquí tenemos otra pregunta. Perdona. ¿Alguna aplicación para hacer debates online? Debates depende de si el debate quiere que sea sincrónico o asincrónico, por escrito o oral. O sea, yo creo que por eso decía que depende de la configuración de la actividad, pues va a ser alguna más adecuada que otra, ¿no? Si el debate requiere la presencia física, el uso de los dispositivos que hemos nombrado sobre que permiten la videoconferencia, pues sería cualquiera sería adecuado. Se permite moderar, levantar la mano, es decir, que podríamos simular una circunstancia de presencia. Si el debate es asincrónico y permite que el alumnado siga debatiendo en el momento que lo considere, pues también las plataformas educativas, todas las que hemos nombrado, nos permiten crear unos foros donde se pueda generar líneas de debate y el alumnado pueda ir aportando sus opiniones, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo Classroom y cada día pues abro una línea de debate sobre algún aspecto de la vida real, alguna noticia o algo así y vamos aportando puntos de vista y enriqueciéndolo. En esta circunstancia he dejado que sea sincrónico, es decir, que cada alumno o alumna lo haga en el momento que puede, ¿no? Dentro de la organización de la situación que tenemos. María José No sé si... Gamero. Perdona, ¿Sí? María José Gamero nos pregunta si existe alguna diferencia entre una evaluación competencial y una evaluación criterial. Es lo mismo porque la evaluación competencial, hemos dicho al principio que para que una evaluación sea competencial debe relacionarse con resultados de aprendizaje y con criterios de evaluación. En FP, la competencia engloba un conjunto de criterios, un conjunto de resultados de aprendizaje y cada resultado de aprendizaje se desgrana en un conjunto de criterios de evaluación. Entonces, si solo puede ser una evaluación competencial si es una evaluación criterial, es decir, que evaluamos a través de los criterios. Solamente podemos evaluar criterios, no podemos evaluar contenido, como hemos comentado al principio. Sí, el contenido es implícito, es condición sine qua non, pero no es lo que nos ofrece datos o evidencias sobre ese desarrollo competencial. Sería el criterio o el resultado de aprendizaje. Gracias, Patricia. ¿Más preguntas? ¿Hay más? A ver, sí, hay algunas más que van saliendo y se van moviendo. ¿Hay alguna alternativa para garantizar la autoría del alumnado en las pruebas online, además de que se asegure la
vigilancia anticopia? Es lo que comentaba yo. Yo creo que, a ver, en cualquier caso, alguien se podría copiar, ¿no? Por decirlo así. Siempre buscaríamos alguna posibilidad. Pero ¿de qué manera limitamos ese campo? ¿De qué manera limitamos la posibilidad de copiarse, ¿no? Pues evidentemente limitamos esa posibilidad cuando desarrollamos una actividad evaluable que requiere de un pensamiento del ser humano, de una aplicación que no suponga cortar y pegar y que no planteemos al alumnado una actividad que sea de investigación y permita que el alumnado corte y pegue. Es decir, si ponemos condiciones en la entrega de esa investigación, en la manera que se presenta, va a ser imposible que el alumnado haga eso. Por ejemplo, podemos solicitar que el alumnado realice un mapa visual de la información que ha investigado. ¿Esto qué impide? Pues, conduce al alumnado a la necesidad de investigación, categorización y de reflexión sobre cómo va a organizar la idea que propone, ¿no? Entonces, eso va a evitar que la autoría no sea encontrada en Internet, ¿no? A pesar de eso, ¿podría pagar a alguien para que se lo hiciera? Es posible. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo intento matizar? Pues porque todo acaba en una exposición. Entonces, en esa exposición el alumnado debe de explicar qué ha hecho y por qué lo ha hecho y dónde está y por qué está. Y evidentemente algo que uno no ha hecho es muy difícil defenderlo, ¿no? Entonces lo que es tuyo se nota claramente y en esto yo creo que tenemos bastante habilidades en general el profesorado, ¿no? En descubrir lo que no está hecho. Vale. Vale. Preguntan ¿cuál es el plazo de conservación de los vídeos o de los exámenes? El plazo de conservación de los exámenes depende del plazo que tenemos para la reclamación de calificaciones, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta una consideración y es que la única evaluación que despliega efectos jurídicos, es decir, que es reclamable, porque el resto no sería reclamable, es la de final de curso. Es decir, las evaluaciones trimestrales no son evaluaciones con efectos jurídicos, son evaluaciones formativas que lo que pretenden es informar al alumnado sobre estos son los objetivos que teníamos y hasta aquí hemos llegado. O sea, nos falta a ver qué encuadre hay, ¿no? Eso, ¿por qué lo digo? Porque eso no contar, o sea, tendríamos que seguir guardando esas grabaciones porque ¿cuándo empieza a contar? En el momento que hacemos la evaluación final, ¿no? Cuando hacemos la evaluación final, ahí aparece una calificación y se despliegan efectos jurídicos y se abre un procedimiento administrativo por el cual el alumnado puede reclamar. Puede reclamar en dos vías, administrativa y contenciosa, ¿vale? En el ámbito administrativo, según las comunidades, tendrán unos determinados plazos. Nosotros tenemos 48 horas, ¿vale? Si en 48 horas no hay una reclamación administrativa, se cerraría ese camino, pero quedaría abierto todavía las reclamaciones contenciosas. Por poner un poco así en situación, yo les suelo aconsejar a mis compañeros y compañeras de centro que guarden las cosas que salen, las calificaciones de todas las evidencias que han apoyado la decisión en la calificación en junio, que la guarden hasta diciembre del año siguiente. Porque además, cuando se interpone una demanda contencioso-administrativa, puede haber un tiempo en el que mientras se notifica a quien están legitimados en la acción, que no somos los profesores ni las profesoras, nosotros de eso no nos enteramos en la administración, pues en ese plazo entre que se le notifica y se nos informa, pues puede haber un hueco. Entonces, por ser un poquito conservador, pues esperar a enero del año siguiente sería ya el momento en el que no tendría sentido, puesto que decaería la acción de reclamación, ¿vale? Si no está interpuesta ya. Vale, vamos a hacer las 2-3 últimas preguntas. Pregunta si recomiendas alguna aplicación que facilite la creación de rúbricas.
hay una que se llama Corubric, ¿vale? Yo creo que en realidad la rúbrica, yo decía al principio, lo he dicho así un poco matizado, pero el que me conoce y ha ido más formaciones mías sabe que yo no soy muy de... Empecé con mucha ansia con la rúbrica y ya no. La rúbrica, lo importante es que la crees tú mismo. O sea, hay rúbricas maravillosas compartidas en Internet, pero te va a producir, yo lo digo desde mi propia experiencia equivocándome. O sea, yo me equivoqué, me encantaban las rúbricas, dije, rúbricas, objetividad, a por ello. Y vi rúbricas maravillosas hechas por compañeros que compartían en entornos virtuales, y cuando la fui a usar al aula, el problema que te encuentras es que no es tuya, entonces los objetivos no son tus objetivos de aprendizaje, aunque hay unos objetivos establecidos en la ley, tú haces una programación y un plan de acción, y esa rúbrica debe adaptarse exclusivamente a la actividad evaluable que tú has creado. Entonces, no, si lo ha hecho otra persona que no sabe lo que tú has creado, es imposible que su adecuación sea completa, es decir, que encaje bien, ¿no? Entonces, el problema no es tanto en cómo vas a escribir la rúbrica tienes que pensarla tú, no que te lo haga un programa, porque va a depender de eso que has diseñado. Por eso decía también lo de igual de creación del alumnado. Es algo que no debe de hacer un programa, es algo que tú debes de pensar. Y luego eso va a un cuadro que podemos decir que te lo haga Corubric, pero también te lo puedes hacer tú en un cuadro de Word o te lo puedes hacer en un Excel, ¿no? Y ya lo combinas y que salgan los números. Así que yo, en principio, creo que lo importante no es tanto quién te hace, o sea, qué programa te hace la rúbrica, sino que tú hagas la rúbrica tuya, definiendo los 4 o 5 niveles de desempeño con bastante acierto y que además con un nivel de comprensión adecuado para el alumnado al que va, a los receptores a los que va esa rúbrica. No sé si... Vale. Aquí hay otra consulta sobre copiarse, ¿no? Hay bastantes preguntas sobre el copiarse. Dice, aunque les pongas casos prácticos, casos de matemáticas financieras o contabilidad, los alumnos se copian por Skype, WhatsApp, chats. ¿Alguna herramienta o cómo podemos hacer, porque se va repitiendo, cómo hacer para evitar la copia? Yo ya pienso que ahí ya os digo que la reflexión está un poco en pensar en los entornos reales a donde va el alumnado. Es decir, si yo le pongo una actividad que solo requiera cortar y pegar de algún lugar, igual es que no es tan interesante llevarla a cabo. No sé si me explico. Es decir, si en la vida real va a poder cortar y pegar, ¿por qué dedico tanto tiempo en hacer eso si eso ya lo sabe hacer? No sé si me explico. Y si esa persona va a cortar y pegar cuando esté trabajando, no necesito invertir tiempo en el desarrollo de esa. Esos son, ya lo decía al principio, que son actividades de pensamiento de orden inferior, ¿sabes? Yo creo que la escuela está para desarrollar una competencia algo más importante. Es decir, efectivamente, simular entornos reales. Cuando esté en la empresa, el alumnado, cómo va a resolver lo que realmente le ocurre y los problemas no van a estar cuando algo lo pueda cortar y pegar, porque eso lo cortará y lo pegará. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con legislación y no se me ocurre que me tengan que decir la legislación de memoria. ¿Por qué? Porque no es así en la vida real. Porque hasta trabajando de letrado, que también ha sido mi caso, uno consulta la legislación. Y no que la consulta, es que debe de consultarla. Es que es muy importante consultarla. Entonces, a mí lo que me interesa es que me sepa entender eso. Quizá, por eso decía que la clave está en la definición, en replantearse cuál es el entorno real que va a encontrar el alumnado, qué problema va a encontrar ejerciendo su profesión y simular ese problema real, ¿no? Comentaba el caso de la Universidad de Manchester. Simular la situación real en la que se va a encontrar el alumnado, porque desarrollar otras habilidades que no va a necesitar va a caer en saco roto. Es una inversión de tiempo del alumnado y nuestra que luego no va a servir para nada más, es decir, se va a quedar ahí. Yo creo que además no es lo que nos pide la ley. Lo que nos pide la ley es generar personas con alto índice de empleabilidad y esas personas son aquellas que son capaces de adaptarse rápidamente, de aprender a aprender directamente en la escuela, en la empresa y son lo que creo que debemos de trabajar, ¿no? Y de fomentar. Entonces,
plantearse si quizá, pues, si hay algo que ya hace un programa y se pueden copiar, igual no es la prueba adecuada. Igual es un entrenamiento, que yo no digo que no, los ejercicios de tareas repetitivas nos pueden entrenar para una base que luego nos prepare para utilizar esa base en un entorno real, ¿vale? Pero yo creo por eso he querido empezar el webinar con eso, ¿no? De la reflexión sobre el diseño de la propia actividad evaluable. ¿Es compleja? Sí, pero quizá la clave está en preguntarnos, ¿qué va a hacer esta persona cuando trabaje? ¿Qué se va a encontrar? Y simular entornos reales. Lo decíamos con el compañero también de aspectos prácticos, ¿no? Intentar simular aspectos reales. Muy bien, gracias, Patricia. Pues No. antes de cerrar este bloque, nos gustaría darle la palabra a Luis García, presidente de la Asociación de Centros de FP Empresa, para que nos dirija unas palabras un poco resumiendo también todo lo que nos has contado, Patricia. Gracias. Hola, Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, felicitar a Patricia por su exposición, que entiendo que es un tema complejo, los dos temas que hemos tocado, tanto un poco cuando estamos hablando de evaluación y de calificación y de los instrumentos, añadido el tema con la situación en la que nos encontramos, y creo que ha sido clara y que nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y yo creo que, fíjate al principio, bueno, casi como cerrabas ahora mismo, cuando nos estabas diciendo un poco que lo importante es pensar sobre cuál es un poco el objetivo de la formación de los alumnos y que a partir de ahí nos debe llevar a la reflexión para elaborar y pensar tanto la formación como los instrumentos de evaluación, creo que es un elemento clave, ¿no? Nos dijiste al principio de todo, huir de medir los contenidos solamente, ¿no? Hay que huir de medir los contenidos porque, evidentemente, midiendo los contenidos sabemos esos contenidos que saben, pero efectivamente no sabemos cómo de profesional es el alumno o la alumna que tiene finalmente que desempeñarse en la vida real, que es lo que nos decías antes, ¿no? Y nos hablabas un poco de esas actividades evaluables, que es siempre el caballo de batalla que tenemos todos los profesores en todos los sitios, independientemente de las familias profesionales, ¿no? Y sobre todo cómo traducir esas actividades evaluables en herramientas que a su vez, efectivamente, sean objetivables, ¿no? Que es el reto más difícil que tenemos todos, ¿no? Y finalmente yo creo que nos has dejado un poco más tranquilos con el tema de la protección de datos, un poco esos tips que nos has lanzado a toda esta comunidad que estamos escuchándote hoy, porque efectivamente bueno, pues es algo que ya conocíamos en el orden, digamos, habitual en el desempeño en los centros, pero es verdad que tenemos muchísimas dudas cuando estamos hablando de que cada uno estamos trabajando con los alumnos desde casa. Yo creo que importante ese subrayar los que nos ha dicho que cuando estamos hablando de exámenes orales no solamente se puede, sino que se debe, porque si no, evidentemente, no sea revisable. Así que simplemente agradecer otra vez a Patricia su buen desempeño. Yo creo que nos ha ayudado a pensar, sobre todo a pensar, y como nos dejas además la presentación, pues ahí podemos recurrir un poco a toda esa línea de ideas que nos has dejado, ¿no? Y, por supuesto, agradecer a la Fundación Bankia por la formación dual, por la formación profesional dual, aquí Juan Carlos en su representación, por ayudarnos a la Asociación de Centros FP Empresa a poder intentar ayudar a las distintas comunidades educativas, a los profesores, a los equipos directivos, a los jefes de departamento a poder desempeñarnos de la manera mejor en esta situación. Así que, bueno, y también gracias a Eugenia por facilitarnos un poco el desarrollo de este webinar. Así que invitaros a que los próximos lunes os unáis a estos seminarios en la web que de manera unida, pues Dualiza Bankia y la Asociación de Centros de Formación Profesional va a ir lanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Y a los asistentes, gracias también, Juan Carlos. Y a los asistentes, desearos mucho éxito en la aplicación de estos aprendizajes. Ahora toca ponerlo en marcha y esperaros al próximo webinar. También os quería decir, ahora sí que es el momento de coger el teléfono, ahora podemos coger el teléfono
poder compartir un poco nuestras impresiones, vuestras impresiones en redes, comentar y demás. Y eso, esperaros en el siguiente webinar, que va a ser el lunes que viene, sobre cómo gestionar equipos docentes desde casa, de forma remota, a través pues, también de herramientas y metodologías en digital online. Así que nada más. Muchísimas gracias de nuevo, Patricia, Luis, Juan Muchas Carlos. gracias a vosotros. Gracias. Y os esperamos A a todos. todos el lunes que viene.